prácticamente funcionan como empresas también, empresas religiosas. Tienen personería jurídica, tienen el permiso de los gobiernos para operar, todo legalmente. Pero en la antigua iglesia o la iglesia primitiva, como dice el tema del video, habla de ancianos, presbítero y diácono, siempre en plural. Clemente de Roma escribió en su carta a los Corintios en el año 96 después de Cristo y dice textualmente: los apóstoles nombraron a sus primeros frutos, probándolos por el Espíritu para que fueran obispos y diáconos. Esta Clemente de Roma, carta a los Corintios, capítulo 42. En el capítulo 44 habla de los presbíteros en plural, insistiendo en que no se debía remover a hombres ancianos, muy sabios, que no había que removerlos, que habían servido bien, pues, ¿me entiendes? Entonces, sobre el dinero no existía diezmo obligatorio. Hay un documento del año 100 después de Cristo, la Didache, dice: toma todas las primicias y dásela a los profetas, porque ellos son vuestros sumos sacerdotes, pero si no tienes profeta, dáselo al pobre. Entonces, estas eran las bases, digamos, originales de las primeras formas de reunirse para hablar de Cristo. En ese tiempo, pues todo era generosidad. No había nada voluntario ni un 10% fijo para sostener, pues, una denominación, un clero y todas estas organizaciones que hay en la actualidad. Justino Mártir, allá por el año 155 después de Cristo, describe una reunión así: el que preside hace una exhortación, predica, habla de la palabra. Luego de que hablaban de la palabra, pues se levantaban, oraban, traían pan, vino y agua, y cada uno daba lo que quería, lo que le nacía del corazón, sin sentir ese miedo que si no doy ese 10% estoy en pecado y Dios me va a castigar y voy a acarrear maldición para mi finanza, para mi casa, para mi vida. No, nada que ver. Ellos ayudaban a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. No menciona salario, todo era voluntario y sencillito. Luego miramos aquí ya los primeros cambios, donde aparece el obispo único. Aunque al principio el liderazgo era plural, ya entre los años 107 y 110 después de Cristo, Ignacio de Antioquía empieza a escribir cartas donde dice: seguid todos al obispo, como Jesucristo al Padre. Sin el obispo nadie haga nada. Este fue el primer paso que se aleja del modelo plural de los apóstoles, donde varios ancianos muy conocedores de la palabra, de la ley en este caso, de la ley, más que la ley de la palabra, pero sí eran judíos muy conocedores de la ley. Entonces acá ya empieza a separarse de que varios ancianos, hombres muy sabios, y ahora solo dejen a uno. Ya, esa imagen que están viendo en pantalla es, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, obispo. Esa pintura representa eso. Luego viene una gran transformación. Lo que estamos viendo ahí en pantalla es Constantino y los emperadores. Todo cambia radicalmente con el emperador Constantino en el año 313. Él y Licinio, firman el edicto de Milán, que le da libertad al cristianismo. Pasan de ser perseguidos, azotados, le daban muerte, los quemaban, los echaban a los leones, a los tigres, los apedreaban, los encarcelaban.
y pasan a ser protegidos por el Estado. Porque Constantino vio que había una gran determinación, una gran fe y que esta gente estaba dispuesta a morir y muertes brutales y no negaban la fe. Entonces a él se le dispara la idea de dejarlos tranquilos y ahora pasar a protegerlos. Allá en el año 325 Constantino convoca al concilio de Nicea, el primer gran concilio imperial, donde el emperador mismo interviene en asuntos doctrinales. Así que si miramos fijamente, allí hay otra imagen que data desde esos años. El primer concilio de Nicea. Ves, aquí habían cristianos, habían ecuménicos y todo, pues estaban británicos y todo eso. En el año 380, ahora ya cambia a otra cosa. Allá por el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio declara al cristianismo como la única religión oficial del imperio, y ahora la iglesia y el poder político están completamente unidos. Empiezan a copiar los rangos romanos, obispos como autoridad, como funcionarios del Estado, sacerdotes, títulos y jerarquía. Aquí donde aparecen ya esas jerarquías organizacionales y piramidales. Se construyen los primeros mega edificios dedicados exclusivamente al culto. Ya aparecen las primeras basílicas, ya y más modernamente, porque ya aparecen estas super iglesias muy bonitas, muy elegantes. El liderazgo, que antes era un servicio humilde entre hermanos, ahora empieza a convertirse en cargos de poder y de estatus. Y hasta la fecha nos miramos eso, pues. Triste, contradictorio, paradójico, pero sí. Hoy hay megatemplos, mega iglesias, lujo, estatus, poder, jerarquías. Y bueno, es lo que estamos viviendo en el día a día. Ahora, allá por el año 567, el diezmo obligatorio y el clero profesional se hacen más fuerte. El diezmo como obligación legal aparece ya siglos, casi 6 siglos después. El concilio de Tours en el año 567 empieza a promoverlo, y el concilio de Macón en el 585 lo exige bajo amenaza de excomunión. Se convierte en ley eclesiástica ya para el año 585. El pastor o anciano, que originalmente era alguien que cuidaba del rebaño con su propia vida, como lo hacía un pastor de ovejas, ahora se transforma en un cargo profesional, ya con salario fijo, con diezmos para el pastor, títulos y autoridad centralizada. Ya gana mucho poder sobre la gente. El modelo romano de jerarquías y poder se copia y se acopla completamente. En la era moderna, este modelo se copia en todas las denominaciones. Con la reforma en el siglo XVI, muchas verdades bíblicas regresan, pero la estructura de un líder único por congregación, mega edificios dedicados exclusivamente al culto, diezmos obligatorios y jerarquía clerical se mantiene casi intacta. Católicos, ortodoxos, evangélicos, testigos de Jehová y la mayoría de las denominaciones heredan este mismo modelo que comenzó a formarse en el siglo IV con el poder imperial. El evangelio sencillo que Jesús dejó se fue mezclando con estos sistemas de hombre. El regreso al original, que es lo que yo hablo en mis videos, la libertad que Cristo siempre quiso, se alejó un poquito de estos sistemas. Y aunque todo parece bíblico, aunque todo parece gracia, es una gracia dibujada, disfrazadita. Al final seguimos o seguían y siguen los que están bajo estos modelos denominacionales, siguen estando presos, siguen estando con miedo, porque no viven la gracia verdadera de Jesús. ¿Es posible volver al original? Sí, pero cuesta. ¿Sabían ustedes que la gracia de Cristo es
ya no sentirte culpable, ya no buscar la salvación, ya no hacer obra humana para ganarse algo que ya fue dado en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es tetelestai, o sea, toda la deuda fue pagada. A ver, Jesús nunca construyó un templo, nunca cobró diezmo y nunca creó una jerarquía organizacional de títulos y estatus. Cuando le preguntaron quién era el mayor entre sus discípulos, él dijo: el que se humillara y se hiciera como un niño, ese viene a ser el mayor que todo. Y si alguien quiere ser mayor que todo, dice, tiene que servir. Donde él le lavó los pies a los discípulos, se arrodilló, le lavó y le secó los pies a sus discípulos. Cuando él dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18:20, se refiere a que Dios, la gracia, la libertad, la relación con Él no es en el edificio de 4 paredes. No tienes que buscar la aprobación de nadie para acercarte. Recuerda que cuando Jesús murió, el velo se rasgó, se rompió totalmente de arriba hacia abajo. El poder de Dios rompió eso. Todos los muros, todas las personas por las que tenías que pasar antes para llegar a Dios, ya no están. No deben de estar, pero todavía existen. En los antiguos, en la ley, tenías que pasar por los cambistas, los vendedores, los sacerdotes, sumos sacerdotes, servidores y un montón de gente para poder alcanzar el contacto con Dios. Hoy no necesitamos nada de eso. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué se rompió el velo? ¿Para qué nos reconcilió? ¿Para qué nos dio ese regalo, la salvación y vida eterna? ¿Me entienden? Entonces, Pedro dijo a los ancianos: cuiden a los creyentes de Dios, apacentad la grey de Dios, que están entre vosotros, no por ganancias deshonestas, sino de buena voluntad, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino siendo ejemplos del rebaño. Primera de Pedro 5, 2, 3. Eso es exactamente lo que hay que vivir. Hay que vivir una relación con Dios, una intimidad con Dios, en tu cuarto, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la meditación, en tu cama, cuando duermes, cuando sueñas. Es que Dios está en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cristo no es una denominación. Cristo, Dios, Jesús, el poderoso, nuestro Padre, no está en 4 paredes encerrado. No está encerrado en ese miedo que nos han infundado desde niños, que tenemos que buscar la aprobación y la acción nuestra. Nuestra obra humana no nos salva. Y alguien dirá: pero también la Biblia dice la fe sin obras es muerta. Claro, pero no te está diciendo que tenés que cumplir leyes humanas, doctrinas humanas para ser salvo, porque la salvación ya fue dada en la cruz. Lo que te está diciendo es que si tienes fe, si tienes amor, si el Espíritu de Dios ya te hizo libre, vas a vivir desde el amor, desde el agradecimiento, y vas a llegar al necesitado. Vas a ir a hablarle de Cristo, de la salvación, de la libertad. Hay que quitarnos todas esas cargas. No nosotros, sino que cuando venimos a Cristo y dice: venid a mí, no dijo vayan al templo, no dijo vayan al pastor, vayan al diácono, vayan al apóstol, vayan al profeta, no dijo eso. Dijo: venid a mí, a Cristo, y yo los haré descansar. Hay gente que vive toda una vida bajo estas culpas, y eso no es la voluntad de Dios. Cristo nos quiere libres. Él dijo: venid a mí, Mateo 11, 28. No dijo vayan a una denominación, a Él, a Cristo, para vivir en libertad, la libertad que Cristo siempre quiso para cada uno de sus hijos. Dios te bendiga.